premiar a los cumplidos. Y vamos a comenzar este seminario. Bienvenidos todos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Galán y tengo el orgullo de presentar en la tarde de hoy este seminario titulado Grandes Líderes, Nuevas Historias para Contar, con tres invitados muy especiales como panelistas. Por un lado está María Clara Chuker. María Clara es CEO y fundadora de Chuker Testing. Es ingeniera de sistemas y especialista en finanzas. Como mencionaba hace un momento, fundadora de esta compañía, que entre otras es una compañía que es líder hoy por hoy en la industria de software testing en Hispanoamérica. Y la compañía ya tiene 20 años de historia, con sedes en diferentes países de la región. Por otro lado, tenemos a Antonio Celia, seguramente muy conocido para varios de ustedes. Antonio hoy por hoy es profesor visitante en práctica del London School of Economics. Tiene un título en ingeniería del Worcester Polytechnic Institute, también en Financial Management de MIT y Corporate Finance del Banco Mundial. Entre otras cosas, seguramente ustedes lo recuerdan por haber sido presidente de Promigal durante muchos años, cofundador también de Empresarios por la Educación y miembro pues, de varias juntas directivas. Algunas de ellas está el caso de Nutresa, de la Universidad del Norte, de Desarrollo, presidente de la Fundación La Cueva y miembro de la Fundación Ideas por la Paz. Y nuestro tercer invitado es Alejandro Moreno, director general y profesor del INALDE Business School, PhD en Management del IES, es Executive MBA de INALDE Business School y adicionalmente también cursó estudios especializados en la enseñanza para directivos en Harvard Business School. Cuenta con una experiencia pues, también directiva bastante amplia, como puede ser el caso de AC Nielsen, Banco Andino, Vista Productions y Liberty Mutual Group, donde lo premiaron con un Chairman's Award en Boston en el año 2005. Hasta ahí nuestros tres panelistas, y como moderadores tendremos en la tarde de hoy a Pablo Espina. Pablo Espina es el Managing Director de Gestión de Patrimonios en Colombia. Pablo es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana con un MBA de la Escuela de Negocios del INALDI. Tiene ya casi 20 años de experiencia al interior de Credit Corp Capital y ya desde hace un buen tiempo está como cabeza comercial de la compañía en este país. Y por otro lado tenemos a Daniel Velandia, seguramente también bien conocido para varios de ustedes. Daniel es uno de nuestros conferencistas internos más taquilleros que tenemos. Evento en el que él participa usualmente tiene una muy buena acogida. Es director ejecutivo de Research y economista jefe de Credit Corp Capital, es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía de esa misma universidad y es CFA. 13 años de experiencia, docente e investigador. Ha sido profesor de la Universidad del Rosario y del CESA. Anteriormente trabajó en Scandia y también en Ultrabursátiles, entre otras compañías que muchos años después pues, terminó fusionándose con Ultraserfinco y posteriormente siendo adquirida por Credit Corp Capital. Y está ya desde hace un buen tiempo como a cargo de la dirección del área de Research de Credit Corp Capital. Hasta ahí esta presentación inicial. No quería demorarme más, darle la bienvenida a todos y pues los dejo con este especial equipo de panelistas y de moderadores. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la presentación y gracias a todos los participantes y obviamente a nuestros panelistas por acompañarnos en el día de hoy. La idea que tenemos para hoy es hacer algo un poco más abierto y enfocado más en unas preguntas que les haremos a nuestros invitados para irlas desarrollando y porque lo que queremos es como comenzar a entender qué es lo que aprendimos de la cuarentena, qué enseñanzas nos deja
ya después de haber superado, digamos, los momentos más fuertes de la cuarentena, no necesariamente de la pandemia. Entonces, pues, para arrancar el proceso, yo quisiera arrancar con una pregunta general para darle la opción a nuestros tres invitados para que nos digan qué opinan. Y pues justamente es pues, de este periodo de cuarentena en donde los empresarios han tenido que adaptarse, donde han tenido que cambiar eh, sus modelos de negocio, su forma de trabajo, con negocios además donde aún se sigue viendo una dinámica diferente a la que se traía en un periodo anterior. Pues, ¿qué han aprendido ustedes? ¿Qué creen ustedes que han aprendido los empresarios? Y lo otro es, ¿qué vamos a extrañar? ¿Qué van a extrañar ustedes de esta época de cuarentena? Entonces quiero invitar primero a María Clara para que arranque contándonos un poquito su view sobre este tema. Bueno, a mí no, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, para todos un poquito electrificante, pero muy, muy interesante. Yo no considero que fue un champú de realidad. La verdad es que nos puso una conciencia de que la humanidad siempre había pensado que era poderosa y que podía resolver todos los problemas y que esa era una abstracción que estábamos súper seguros, y nos mostró qué frágiles éramos. Adicionalmente, lo bueno, pues, que ha pasado, y es que a nosotros como empresa nos volvió sobre lo que realmente era nuestra vocación de servicio tan importante, pensando siempre en una triada, que era el cliente, cómo ayudarle al cliente, porque nosotros tenemos una teoría que el problema de nuestra compañía es el problema del cliente, o el problema del cliente es el problema nuestro más bien, el colaborador y la empresa. Y siempre esa triada tomamos las decisiones, lo cual pareció particularmente interesante y muy equilibrado. Y la verdad es que para todas las empresas fue qué tan relevantes eran. Yo tengo una teoría, las empresas existen y se ganan el derecho a existir porque son útiles, de una u otra manera tienen una función económica, ¿cierto? En el tema técnico fue muy interesante porque por ser una empresa de tecnología estábamos preparados, pero el tema de la seguridad que ustedes han oído mencionar, todo fue un reto, porque muchas veces nosotros trabajamos dentro de los clientes a veces y salirnos a trabajar desde las casas con los muchachos fue un tema que se abrió y han oído mucho, que es el tema de la seguridad, porque no todo el mundo está trabajando, pues es una cosa trabajar en una oficina, en un centro donde todo el mundo está programando, desarrollando, conversando, y otra irse y dispersarse por todas las ciudades en cualquier parte a conversar sobre proyectos, y eso para Colombia me pareció muy conveniente porque no todas las compañías estaban acostumbradas a eso, pero trajo otros problemas como el tema de la seguridad que fueron unos retos importantes. ¿Qué voy a extrañar? Que a veces me preguntabas qué iba a extrañar. Esto yo creo que nos hizo mirar lo importante y que además del tema económico hay cosas que tenemos que volver más relevantes. No me gustaría volver a que todos tuviéramos un capitalismo salvaje, sino que tuviéramos un equilibrio dentro de lo que debería ser una buena sociedad, y esos momentos donde todos nos unimos de alguna u otra manera con pequeños y grandes detalles, donde las compañías salieron a ayudarse unas a otras, y especialmente por lo menos mis clientes no arrasaron con todos los proveedores, sino que trataron de una manera muy justa de proteger tanto a los clientes, a sus clientes, a nuestros proveedores, a sus empleados, a las familias de empleados. Y me pareció bellísimo, y ojalá viéramos en ese estado permanentemente, y eso es lo que más, la solidaridad, y que nos volvemos a concentrar en temas como la familia, y perdónenme que sean tan amor, pero creo que debemos sacar cosas muy buenas de esta experiencia, además de las tristezas, pero hay cosas muy buenas que salieron de eso que voy a extrañar. Eso es. Muchas gracias, María Clara. Antonio, cuéntanos tú. Bueno, no, yo primero quiero agradecerles muchísimo, digamos, que me hayan invitado a estar aquí. Me encantan estos espacios para conversar y conocer gente nueva. Bueno, a mí me parece que esto ha sido una situación realmente muy exigente, muy difícil, inesperada. Yo creo que nadie se imaginó jamás en su vida pasar por una situación como esta. Y concuerdo con María Clara en el sentido en que nos mostró lo frágil que somos. Yo personalmente había tenido una experiencia muy dura porque yo soy sobreviviente de cáncer y, digamos, en esa ocasión vi de cerca la fragilidad de la vida.
ahora la vuelvo a ver en todas sus manifestaciones, en todas sus instancias, y varias cosas que te ponen a pensar mucho. Primero, yo creo que empiezas a preguntarte o a valorar lo que tienes en la dimensión que es, empiezas a valorar la vida de una forma distinta, de una forma, es un golpe duro, pero que te obliga a eso. Segundo, yo siento en mi caso particular, porque yo creo que aquí hay como aprendizajes colectivos y aprendizajes individuales. Yo siento que la empatía, a la cual le he dado siempre un valor preeminente, se volvió mucho más sólida, mucho más consistente, en el sentido de siempre pensar qué le estará pasando a los demás y ver una cantidad de sufrimiento alrededor mío, porque, digamos, uno está mejor que mucha gente y eso me ha dado duro. Pero digamos, ha agudizado un poco o ha consolidado la noción de empatía. Lo otro que observo es que por primera vez te enfrentas a una situación en que no sabes qué hacer y que tratas de buscar por todas partes quién tiene ese conocimiento, porque, digamos, tú has sufrido crisis económicas, en fin, digamos, hemos pasado una cantidad de cosas, que si el fenómeno de la niña y tal, pero y tú más o menos sabes qué hacer, tienes alguna noción de qué hacer. Aquí no, aquí nadie sabía qué estaba pasando y al principio dimos palos de ciego, no sabía uno de qué se trataba, entonces tú como que empiezas a apelar a alguien que conozca, empiezas a darle valor al conocimiento, a quién sabe cómo se resuelve esto. En mi caso particular he aprendido más de tecnología, yo era realmente muy torpe en estas materias tecnológicas, me ha tocado habituarme y usar un lenguaje que antes no conocía, eso me parece destacable, pero yo quiero volver a mi vida normal, yo quiero volver a salir, volver a abrazar a mis amigos, en fin. Y nosotros que somos del Caribe somos gente particularmente cercana, de manera que yo he hecho mucho de menos eso, pero un subproducto no deseado de esta situación es que he aprendido bastante de tecnología. Yo creo que hay muchas oportunidades que tienen que ser aprovechadas y de eso hablaremos más adelante. Yo creo que eso, digamos, la dimensión de las oportunidades la dará la capacidad de cada cual y luego vienen unas capacidades colectivas que es donde yo creo que hay que construir. Otro asunto que a mí me parece supremamente importante es que de alguna u otra forma todas estas soluciones que hemos pedido o por las cuales hemos clamado tienen al Estado presente. Y eso, en mi caso particular, porque es un tema, digamos, que me interesa mucho y he estudiado o trato de entender la noción de Estado, es que las respuestas se han dado de acuerdo a dos cosas, guardadas las otras proporciones. Al liderazgo, que cobra mayor importancia, por un lado, y a la respuesta del Estado en su eficiencia. En aquellas ciudades o poblaciones, sobre todo apartadas de la periferia colombiana, las respuestas en razón de la ineficiencia del Estado han sido lentas y las consecuencias han sido muy graves. Entonces, porque me pongo a pensar qué hubiera sido de esto, de esta situación, si Colombia no hubiese tenido, como hace 40 años, no la tenía, un sistema de salud universal con todos los problemas que tiene y gratuito. Imagínense por un momento lo que hubiera sido eso. Entonces, ahí veo uno en las necesidades de la gente, en las dificultades, cuál es la respuesta del Estado, dónde aparece el Estado y cómo debe aparecer. Esta es una discusión supremamente amplia porque el Estado tiene demasiadas manifestaciones y es muy complejo, pero aquí particularmente, Peter, vimos respuestas de ciudades supremamente eficientes, otras no tanto, en función de las capacidades de respuesta y los liderazgos de su gente. Ha sido una situación muy difícil, vuelvo y digo, muy exigente, pero quedan aprendizajes y seguramente quedan reflexiones profundas que uno como individuo hace, como en su fuero interno, pero también colectivamente puede compartir a ver si encontramos de pronto situaciones que nos unan y que puedan servir para mejorar como país. Perfecto. Y Alejandro, cuéntanos un poco. Bueno, pues primero que todo, buenas tardes y confirmar, Pablo, si tú me oyes. Sí, perfecto. Excelente, es que tengo problemas y me conecté por el móvil porque estoy en una zona rural, pero bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos, a Juan Pablo por la invitación y qué rico compartir con Antonio y con María Clara. Pues, a ver, sobre los aprendizajes de la pandemia, a mí me parece que hay varios. El primero es
como esa capacidad de ser más eficientes con el uso del tiempo. O sea, me parece que la pandemia vino para hacernos pensar sobre a qué actividades dedicamos tiempo y cómo invertimos el tiempo nosotros los directivos y empresarios. Me parece que hay cosas de estas que tenemos que pensar cuando volvamos a la normalidad, porque hay cosas que probablemente no agregan tanto valor a las que le dedicábamos mucho tiempo. Me parece que también un aprendizaje para mí, un poco en la línea de Antonio, aunque yo pues soy evidentemente de otra generación, pero pues en esa línea, Antonio, yo igual que tú he aprendido sobre la capacidad multitasking que tienen los jóvenes, pues efectivamente es posible. Y yo creo que hay cosas que hoy en día con esta realidad, los que somos no tan jóvenes como los que nacieron digitales, hacemos. Entonces a mí, por ejemplo, un comité de dirección se me ha vuelto que soy capaz hoy en día de escribir un chat mientras estoy en una reunión o de contestar un correo sin desatender la capacidad, digamos, de atención plena a las actividades. Entonces, eso en términos, digamos, prácticos de que he aprendido. Luego me parece que la pandemia vino para mostrarnos en el fondo, a mí por lo menos, como que no hay nada seguro, que todo lo que creemos que era o que creemos que es estable puede cambiar. Y en ese sentido, esa inestabilidad, esa dificultad por la que estamos pasando, me parece que a mí me ha llevado a pensar sobre cuál es la verdadera felicidad y dónde está, digamos, la fuente de la felicidad y si es posible ser feliz. De hecho, en el fondo es preguntarme si la felicidad es esa ausencia de esfuerzo a la que todos trabajamos y anhelamos llegar a ese punto como de seguridad, que en el fondo ya se ve que es una paradoja como que no existe, y más bien darnos cuenta que la felicidad es esa capacidad de superar la adversidad, que la felicidad y las pruebas de la vida vienen para mostrarnos la capacidad de resiliencia y que al final las cosas que más llenas de orgullo al ser humano son las que le han costado esfuerzo. Entonces, en ese sentido, coincido con mis dos copanelistas que ha sido un periodo tremendamente retador, pero también en lo personal muy, muy satisfactorio. No digo que quisiera que se repita, pero sí siento que ha sido un periodo de mucho crecimiento interior, tal vez por la dificultad. También en el fondo eso, que las cosas más maravillosas de la vida son cotidianas, ¿no? Son el abrazo de los padres, de los hermanos, de los amigos, eh, que esas cosas que damos por descontadas al final son las que nos llenan de alegría. Y por otra parte, y para no alargarme, la pandemia también me ha enseñado como la necesidad de ser más sensible con el dolor ajeno. En mi opinión, hay muchas cosas que ya estaban presentes en la sociedad, pero que la pandemia no las exacerbó y nos ayudó, nos invitó a verlas con más atención, como, no sé, la informalidad, el desempleo, el fenómeno de las cárceles, los fenómenos migratorios, que ya estaban, pero que ahora los vemos más de cerca y que al final pues nos compadecemos de una manera y seguramente muchos nos hemos activado con acciones de solidaridad que en otras circunstancias no hacíamos, aunque probablemente eran igual de necesarias. Y también me parece, un poco en la línea con María, que la empresa, los empresarios nos ganamos el derecho a operar un poco con el permiso de la sociedad civil. Y la pandemia me viene a mí a mostrar algo que desde noviembre del año pasado en Colombia y desde hace mucho tiempo en Europa y en otros contextos geográficos se viene dando, que son los movimientos sociales, que en el fondo reclaman unas formas de ordenamiento económico y político, digámoslo así, más justo, que tiene que ver con esa necesidad que tiene el hombre, esa ansia de alcanzar una mayor equidad y una mayor, digamos, un mejor balance en el acceso a las oportunidades. Eso sería lo que les compartiría como abrebocas a este diálogo. Bueno, pues mil gracias a los tres y yo también les doy la bienvenida nuevamente. Ustedes han tocado muchos puntos que creo que iremos desarrollando a lo largo del conversatorio, puntos muy interesantes de tipo, digámoslo, soft, me atrevería a decir, y otros temas más relacionados con nuestras actividades del día a día, el trabajo, la economía, el rol del Estado. Yo creo que se han tocado muchos puntos bien, bien interesantes. Por ahora, queremos hacerles unas preguntas individuales. Tenemos unas preguntas, digamos, para cada uno de ustedes dirigidas especialmente y vamos en el mismo orden de las primeras intervenciones y entonces quiero empezar con María Clara. Tú estás, María Clara, en el negocio de tecnología y bueno, en general te queremos preguntar nuevamente que ahondes en el tema de qué cambios positivos pudiste implementar gracias a la cuarentena en tu compañía y en particular, ¿qué recomendaciones le harías
a los empresarios, a los emprendedores en este frente de cara a recuperar o consolidar el nivel de crecimiento de sus compañías? Ha sido frecuente durante toda la pandemia escuchar que muchas empresas han implementado o hemos implementado los cambios tecnológicos que de pronto estaban programados para los próximos 5 años, algo así como en 4 meses, ¿no? La pregunta es, ¿qué viene hacia adelante? No dormirnos en los laureles. ¿Qué se viene hacia adelante en esto y cómo ves esta nueva normalidad desde tu punto de vista? Como te contaba ahorita, como nosotros trabajamos, pues los clientes son grandes, pues generalmente compañías grandes, pues el paso no fue tan traumático, digámoslo así. Pues nosotros ya veníamos en unos temas, pues trabajando juntos con nuestros clientes para tecnológicamente, si pasaba esto no estuvo tan traumático. El tema de seguridad fue lo que se ajustó en un poco. Pero digamos que yo separo esto como en diferentes capas. Es muy distinto compañías que tienen y han tenido experiencia con tecnología a las pymes o pequeñas que apenas están entrando en estos mundos, ¿cierto? Desafortunadamente uno de los temas que veo es, y también para los grandes, es que nos acercamos con temor a conceptos como blockchain, IoT, la inteligencia artificial, todos estos temas que nos puede, el RPA que puede automatizar ciertas actividades, nos acercamos con mucho temor. Entonces, desafortunadamente yo no veo esta aplicación, veo mucho los carritos de compras, o sea, la sobrevivencia básica, como digo, pero hay mucho para explotar detrás que puede traer muchísima eficiencia y productividad, habilitar nuevos modelos de negocios e ideas, pero si lo hacemos sin temor. Entonces, mi recomendación para esto es acérquense a los temas sin miedo. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Son los señores algoritmos que enseñarles es que hay personas entrenándolos y se van ajustando. Eso no lo vamos a hacer nosotros, pero tengamos el caso de uso, es decir, en qué podríamos usarlos y acercarnos sin tanto temor, porque muchas veces hablamos de blockchain y nos petrificamos como eso no es para mí. Y el blockchain sirve para un contrato, como para una votación o para una tenencia de tierras, donde lo que asegura el algoritmo es que no te van a modificar el dato por debajo. Entonces, todos esos temas son casos de uso. Entonces, mi recomendación es acercarnos a conocer qué se puede hacer con eso. Habrá personas y empresas que implementen esos temas. Es muy distinto una pyme, como lo decía ahora, donde uno no tiene tantos recursos externos, eso lo estoy viendo con más dificultad. Entonces se me quedan en el carrito, ¿cierto? O en cómo vendo por el canal de internet. Pero mi invitación es acercarnos a estos otros, el blockchain, los datos, de manera más tranquila, digámoslo así, porque hay gente que lo puede implementar para lograr mayores objetivos. Y eso sí, teniendo el tema de la seguridad, que ahora los señores estos se alborotaron, y perdónenme que lo diga así, están muy necios detrás de todos nosotros, tratándolo como estamos pasando de manera abrupta, ellos aprovechan para caer y hacer sus temas pues no tan benevolentes. Entonces, esa es mi recomendación. Es cómo hacemos que los campesinos, que las personas que trabajan en agricultores, que deberían ser los ciudadanos más de primera porque producen lo que más necesitamos, que es la comida, cómo los cuidamos y cómo les enseñamos y cómo les acercamos a estas tecnologías, a las pymes, cómo les quitamos el temor de acercarnos a estas tecnologías. Y bueno, les digo, no lo tenemos que montar nosotros. A mí me pueden montar inteligencia artificial y yo les digo, me queda muy difícil, pero para eso tengo unas personas que me ayudan con el tema, pero yo tengo la idea de negocio en la cabeza, ¿cierto? Entonces, eso es la recomendación que yo tengo ahora para las empresas, es acercarnos más sin temor, empezar el camino y arrancar, y seguramente les van a ocurrir muchísimas ideas. Muchas gracias, María Clara. Yo tengo una pregunta para Alejandro, y es, el sector de la educación vimos que fue uno de los sectores que más rápido se adecuó, tal vez como mencionaba ahorita María Clara, al tema de tecnología, pero ahí estaban, digamos, ese era su negocio. Pero la educación vimos rápidamente, y los que tenemos hijos, pues vimos cómo pasaron de una semana a otra, de estar yendo al colegio, a pasar a tener sus clases en el colegio, en las universidades, de forma virtual. Sin embargo, la experiencia pues no es la misma estando en la virtualidad que en presencial. Entonces, mi pregunta ahí, Alejandro, es, ¿qué retos crees tú que tiene una institución como Linalde para lograr una experiencia similar en
en la virtualidad, para mantener la virtualidad futuro en un mundo donde ya se pueda tener sesiones presenciales. Como voy con el computador, a ver, María, si la tecnología que tú manejas también me acompaña. Mira, a mí me parece que la academia es uno de los sectores que efectivamente más rápido supo adaptarse a esta nueva realidad. Pero también quisiera hacer una invitación a pensar que al final muchas de las brechas intelectuales, por ejemplo, una persona que no sabe leer tiene menos oportunidades en la vida que la que sabe leer. Esas brechas intelectuales creo yo que se acentúan cuando hay limitaciones económicas. Hay un gran riesgo de exclusión. Una de los premiados en los últimos premios a la gestión pública fue el municipio de Zipaquirá, y lo digo porque tuve el honor por invitación del presidente ser jurado. En el municipio de Zipaquirá se dio cuenta que la virtualidad no era posible en Zipaquirá porque la gente no tiene internet, entonces sin internet no hay cómo estudiar, y lo que hicieron fue montar unas emisoras específicas para dar las clases. Entonces yo lo primero que quisiera decir es, ojo que el hecho de que la academia se haya adaptado, y especialmente la universidad, y más que nada la universidad privada, no quiere decir que no tengamos un riesgo importante a futuro de lo que va a pasar con estos jóvenes que hoy dejaron de ir al colegio, porque pues hay muchos que no están estudiando. La Universidad de La Sabana, debido a una crisis de una inundación en el 2011, ya había decidido entrar en un proceso de transformación digital muy serio, y gracias a esa crisis estaba preparada para esta nueva crisis. Y a los 2 días más del 95% de las clases ya las estábamos dando de manera remota. Ahora, dicho esto, yo creo que la educación es un fenómeno por naturaleza social, y el ser humano es por diseño un ser social. Un niño no aprende a hablar si no tiene otros seres humanos a su alrededor, mientras que otros mamíferos muy inteligentes igualmente, si sus miembros de su especie desaparecen, llegan a responder al máximo de su potencial. Un caballo, una ballena no necesita las demás ballenas para ser ballena. Un hombre sí, una persona, un ser humano sí. Y en ese sentido, esa naturaleza social del hombre me parece que se vive cuando se comparte en la cotidianidad, en la realidad. No tiene nada que ver una clase dictada virtualmente, aunque se puede hacer, que una clase en donde uno puede sonreírle, puede, digamos, darle incluso una palmada en la espalda, o tener un diálogo post clase con un participante de un alumno en la vida real. Entonces, la convivencia real time es necesaria para el crecimiento humano, creo yo. Y en efecto, por ejemplo, en INALDE, que me preguntas, Pablo, tú como egresado específicamente de INALDE, ¿qué es lo que hace que alguien venga al INALDE? No, digamos, son procesos de formación ejecutiva. Antonio, tú también que estás en un gran business school en este momento, sabes que la gente directiva no va a las aulas solamente por conocimiento. Sigo acá, va por una experiencia, que esa experiencia se da especialmente en ese compartir de esa realidad, digamos, que se da en esa intimidad del diálogo uno a uno. Entonces, pues sí, nuestras audiencias en INALDE efectivamente están preparadas para sacar provecho de la tecnología, pero igualmente quieren compartir. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante tener presente que el proceso de crecimiento humano requiere lo más humano, que es ese compartir cara a cara, diría yo, además porque creo que puede haber problemas de conexión. Perfecto, Alejandro. De hecho, sí, Alejandro está demostrando una gran versatilidad a la hora de manejar la tecnología. Le está saliendo perfecto la versatilidad. Sí, yo no podría hacer eso. Bueno, pero Alejandro, ¿terminaste la respuesta? ¿O estabas ahí como pendiente? Sí, no, yo termino ahí porque creo que la universidad se tiene que pensar más allá de la entrega de conocimiento. El aprendizaje humano es un compartir humano, y el compartir verdaderamente humano requiere una presencialidad para el verdadero crecimiento espiritual, intelectual, humano y desarrollo humano, digámoslo así, integral. Sí, Daniel.
Gracias, Alejandro. No, de hecho, me estaba preguntando yo internamente, pero esa pregunta sí no les voy a pedir que la respondamos, si las compañías de telecomunicación también van al mismo ritmo de lo que necesitamos, porque a veces esto falla mucho. Pero bueno, esa dejémosla para otro día. Voy con Antonio entonces. Antonio, tienes una larga historia como líder empresarial, todos lo sabemos. Ahora, desde la academia, ¿qué le recomiendas, le estás recomendando a los empresarios, también a los emprendedores, para lograr una estabilización de la economía y de sus negocios bajo esta coyuntura? Esa pregunta es bien difícil, pero voy a intentar dar como algunas pistas sobre lo que yo creo. En mi oficina de Promigas, cuando yo bajaba la escalera a la salida, había un cuadro que me gustaba mucho de un conocido pintor barranquillero, Álvaro Barrios, que decía, todo pasa. Yo creo que eso aplica especialmente aquí. La otra frase parecida es la que creo que decía el señor Churchill, que decía, todo aquello que me desveló, de nada sucedió. Obviamente que esto suena como muy, no sé si será romántico, pero sí creo que se trata de ser más resistentes, lo cual por sí solo es difícil, y de entender como los negocios con una visión de más largo plazo. Esto yo creo que ha exigido lo mejor de cada individuo, lo mejor de cada empresa, y saca todo a relucir, lo bueno, lo malo, lo regular. Entonces va a requerir esfuerzos muy potentes en todas las direcciones, pero yo creería que hay varias cosas que van obligatoriamente y a la brava, de una forma muy dura, porque esto ha sido un golpe brutal, a florecer y por el bien de todos. De alguna u otra forma, si se fijan, todas las empresas que han sobrevivido, porque lamentablemente algunas no sobrevivieron y pues difícilmente se vuelven a rehacer, hablan de productividad, que yo creo que, digamos, es quizás el factor más determinante para que una economía como la nuestra crezca por encima de lo que venimos creciendo. Entonces yo creo que este golpe tan brutal, insisto, obliga a todos a volverse productivos y obliga a todos a revisar absolutamente todas las variables que inciden en un negocio para volverse productivos. ¿Por qué importa la productividad? La productividad importa porque es un medio para crecer al 6 o 7%, y esa es la mejor receta, el mejor antídoto para derrotar algo que a todos nos preocupa enormemente, que es la pobreza. La pobreza en Colombia, según la nueva metodología, ya no es el 27% en diciembre del 2019, sino el 35%, y posiblemente llegue al 45% al finalizar el año. Todos los programas de asistencia se necesitan, teniendo mucho cuidado de la noción de Estado asistencialista, pero lo que más, esto está demostrado con todas las fórmulas que apliquen y la econometría y tal, lo que más funciona es crecer la economía. Yo creo que aquí va a haber un elemento importante de productividad, pero que no se logra solamente dentro de la empresa, a pesar de que ahí está el 60 o 70% de la productividad de una firma. Tienes necesariamente que ver cómo interactúas con el Estado. Porque dicho sea de paso, de esto nadie sale solo. Eso que puede ser una frase de lugar común o de cajón es totalmente cierto, al punto que, excepto aquellas empresas que por la naturaleza de la crisis les va mejor, el resto requiere un empujón de una mano no invisible, sino visible. Y si se fijan, la medida que hemos estado utilizando todos los economistas de derecha, de izquierda, heterodoxos, ortodoxos, ha sido qué nivel de ayuda como porcentaje del PIB han dado los países a las empresas, bien sea para créditos, para subsidios, para ingresos solidarios o por cualquier otro tipo de ayuda absolutamente indispensable para paliar esta situación. Entonces, eso también como empresario, yo creo que te obliga a tener una noción de la función del Estado distinta, porque no se trata de una competencia, que muchas veces se ve así, mercado o Estado. No, 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 ese no es el punto. Esto es mercado más Estado. ¿Y qué aprendimos de esto? Una empresa sola, sin un pequeño empujón de una mano amiga, una mano visible, ojalá eficiente, y aquí viene para mí el gran punto, me ayude a salir adelante. Entonces yo creo que
Uno, visión de largo plazo. Dos, como decían las abuelas, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Tres, todo pasa. Cuatro, hay que entender la productividad. Y cinco, tenemos que entender la noción de Estado. La noción de Estado es qué podemos hacer conjuntamente. Trata de no meterte mucho en lo que yo hago. Regula bien, regula adecuadamente, pero cómo podemos hacerlo juntos. Y en ese orden de ideas, yo creo que aquí hay algo que también parece simple y se da por descontado y no lo es. Es que el diálogo entre Estado o gobierno que administra el Estado temporalmente y empresarios tiene que ser supremamente fluido y permanente. Porque los gobiernos tienen que entender que nadie más que Mari en su caso y los demás empresarios conocen mejor su negocio. Y el diálogo tiene que ser qué necesitas para salir adelante. Y ahí, con las restricciones propias de un Estado, saber qué te puedo dar, hasta dónde puedo llegar y qué pones tú. Entonces, esa es otra lección que yo creo que hay que aprender. No se pueden hacer planes en abstracto. Hay que entender y aterrizar las dificultades de lo cotidiano de los empresarios. Nadie puede tener mejor respuesta. Esto que parece, insisto, Daniel, tan simple y amigo, no lo es, porque ese diálogo normalmente no es tan fluido y a veces los funcionarios tratan de adivinar lo que el empresario hace rato conoce. Entonces yo cerraría ahí porque me parece que esas son las principales recomendaciones. Y otra que siempre esto es transversal a todas las situaciones, escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Yo creo que estos círculos virtuosos de liderazgos colectivos, de inteligencias colectivas, son más importantes ahora. Mirar con visión crítica todos los aspectos de los problemas que afloran mucho más ahora y escuchar a todo el mundo y a partir de ahí tomar decisiones y tener como unos propósitos específicos y cumplirlos. Como decía una frase que me gusta mucho, Lleras Camargo en el 59 dijo, los países tienen que tener propósitos nacionales. Entonces, ese es otro tema que se deriva de esta crisis. ¿Cuáles van a ser de aquí en adelante los propósitos nuestros? Muy bien, Antonio. Muchas gracias por la respuesta y además porque va muy en la línea de lo que era la siguiente pregunta. Yo creo que casi que respondiste la siguiente pregunta que quería abrirle a los tres. Al final te dejaré un espacio para que, por si quieres complementar algo, pero justo lo que quería preguntarles a los tres es, pues, ¿qué reto tienen los empresarios pues, para que Colombia traiga el ritmo que traía antes de la pandemia? Que era un ritmo que no era, digamos, el ritmo que todos quisiéramos, pero que crecíamos todos los años a tasas, Daniel me corrige, entre el 3 y el 5% crecíamos todos los años y pues ahí tenemos que ver qué llegamos o qué creen ustedes que deberían hacer los empresarios para apoyar ese crecimiento y cómo debe ser esa labor de los empresarios en coordinación, como tú decías, con el apoyo del gobierno. Entonces, quisiera también hacerle esa pregunta a María Clara y a Alejandro, y si acaso, Antonio, que al final si quieres complementar algo de lo que decías. Entonces, María Clara, adelante. Muy bien, entonces yo estoy de acuerdo con Antonio que el Estado es una abstracción y desafortunadamente, pues, como es una abstracción, a veces uno tiende a decir, bueno, ayúdenme, ¿cierto? Poniéndole el poder a otro. Yo creo que este es un reto para la humanidad muy tremendo. Yo no sé si la conversación solo debería girar sobre el tema económico, porque hay unos temas que estamos pidiendo a gritos y el mundo está hablando a gritos de cambio climático. Ustedes no sé si oyeron a Antonio Guterres, el director de la ONU, desesperado diciendo a los países, a las empresas y a todo el mundo, por favor, hay que actuar inmediatamente con el tema de cambio climático. Eso no es un chiste, no es un tema menor. Hay 1 millón de especies a punto de desaparecer, hay un colapso. Ustedes no se dieron cuenta, el lunes o el martes entró a la bolsa de valores el agua. Eso para mí es gravísimo. Entonces vamos a tener, no sé qué escritor, Toffler nos escribía sobre las guerras del agua. Porque estamos en ese punto y nosotros en nuestros diferentes roles, como empresarios, como pertenecientes, que estamos trabajando en un rol en la administración pública, como ciudadanos, tenemos que empezar a mirar este problema y equilibrarlo con el tema económico. Hay unos temas ahora tremendos también, el tema de avances tecnológicos que silenciosamente nos van a empezar a atacar y estamos llegando rápidamente, no sé en cuántos años, pero pronto, a un tema de singularidad.
donde la máquina va a empezar a pensar como nosotros. Y si ustedes empiezan a leer entre líneas, eso empieza a traer unos temas sobre el empleo, sobre los temas y sobre la función del humano, que va a empezar unos temas éticos y filosóficos súper fuertes. En estos días voy a leerles una frase de un señor, Enrique Liu, que habla sobre cómo participamos ser buen ciudadano. Yo creo que el tema del ciudadano va a ser supremamente fuerte, y es la sociedad se convierte en lo como tú te comportas. Se convierte en lo que tú te comportas. Entonces, ¿cuál va a ser la función de tus 8 metros para cambiar eso? No podemos poner la responsabilidad de cambio climático en un gobierno, en el vecino, sino en nosotros mismos, en nuestra propia función como ciudadano, desde mi casa, mi barrio, mi empresa o mi puesto en una empresa o en el gobierno o en la administración pública. ¿Cómo voy a liderar eso? Porque si no, nos va a tocar lidiar mucho más, y ni siquiera es un tema de neutro carbono. Tenemos que pensar en cómo vamos a reversar esto, porque es que sin los otros seres no existimos nosotros, eso ustedes mismos lo saben. Y es una conversación que no veo en Colombia particularmente fuerte, muertos de miedo, porque la función económica de ciertas industrias nos pueden acabar otras. Entonces yo, la verdad, el tema de productividad, yo a veces le digo, yo no sé si es la administración, la economía, que está fundada sobre una base que yo siempre he dicho, crezcan. Y ahora estamos hablando de cómo degrowth, cómo volvernos, o sea, cómo crecer responsablemente. Entender que las empresas, nuestros dueños, nosotros no solamente respondemos a los dueños, sino a la sociedad, al diálogo que hablaba Antonio, que somos responsables ante un diálogo colectivo, que los dueños de empresas no simplemente estamos aquí para armar, eso ya pasó, pues perdón, yo no considero que sea una moda, ahora hay una tendencia de B Corps. Esta mañana estaba viendo que a las empresas muy grandes que venden bebidas y a otras que venden comida los estaban diciendo que eran los peores polucionadores, pues que están tirando demasiada polución. Qué pena uno quedar pues rateado con eso. Y lo más divertido es que los mismos instituciones financieras ya no están invirtiendo en temas que no estén sonando a un mundo sostenible. Y los más depredadores ahora se están convirtiendo en inversiones más conscientes, que antes era, voy a poner depredadores, digamos así, que era así hace muchos años, se convirtieron en instituciones, están convirtiendo en instituciones muchas, ya pensando en cómo van a invertir correctamente. Entonces el mismo mercado financiero nos va a obligar a decir en dónde se invierte y qué no. Entonces hay un montón de conversaciones en la mesa, muy triste, y muy triste la desesperanza que tenemos. Cuando yo digo es que, venga, me pasó algo, camine, papá gobierno, ayúdeme, me estás quitando una cosa que se llama el poder del ciudadano. Al quitarme el poder del ciudadano, me quedo esperando, y eso causa desesperanza, y eso a su vez causa malestar, y eso a su vez sale a la calle a uno decir, oiga, ¿por qué no me han ayudado? Entonces yo sí creo que Antonio tiene razón, que debe haber un balance en lo que se entregue y en la responsabilidad de lo que nosotros hoy, ante esta hecatombe a un paso mundial, yo digo, yo soy optimista porque soy muy peleadora y muy luchadora, pero a su vez tengo un gran temor de que no estemos teniendo las conversaciones correctas, como ciudadanos, como empresarios, como instituciones y como gobierno. Y sobre los temas que son de fondo, que pueden traer cosas como estas y peores. Eso es lo que quisiera comentar con respecto. Muchas gracias, hermana Clara. Y en todo caso, al final del webinar te vamos a pedir que nos cuentes sobre las empresas B. En todo caso, al final te vamos a pedir. ¿Sí? Alejandro, adelante. Gracias, Pablo. Pues a ver, frente a esos retos que tenemos los empresarios para ayudar a Colombia a recuperar el ritmo, a mí me parece que el ritmo de crecimiento se logra mientras se genera empleo. La manera de generar empleo, que es el que permite el consumo, es a través del emprendimiento. Y creo que es muy importante reflexionar sobre una cosa que pues, puede ser verdad de perogrullo, pero es que el emprendedor es por naturaleza optimista. El emprendedor se mueve por la esperanza de un futuro mejor, de que cree que le va a funcionar su idea. Entonces, en ese sentido, lo primero que yo diría a quienes estamos acompañando este conversatorio tan grato que Credicorp lidera y nos invita a pensar, es sobre la importancia del optimismo. Yo diría que casi que es una obligación moral del empresario y del directivo inyectar optimismo a la sociedad, porque sin optimismo no hay sentido a la acción.
Y quien es más optimista que nadie es el que pone en riesgo su propio patrimonio creyendo que va a salir las cosas adelante bien, y eso es un emprendedor. Ahora, según Confecámaras, más del 70% de los emprendimientos fracasan, digamos, en un lapso de 5 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que una cosa que es importante reflexionar es en la diferencia que hay entre ser emprendedor y ser empresario. Y para mí, desde mi experiencia, la gran diferencia está en la capacidad de toma de decisiones, que son las decisiones directivas. Y en ese sentido, creo que una reflexión que tiene que hacer este país es que, si bien somos muy creativos, muy recursivos, tenemos esa, digamos, malicia para resolver, malicia indígena se le dice en muchos casos, no para el mal, sino para el bien, para resolver cosas, para crear, pues no es suficiente, porque muchos de los que creamos ideas, si no tenemos capacidad de toma de decisiones, fracasamos. Y en ese sentido no es ni mucho menos propaganda, pero sí creo que por diversos caminos, lectura, formación, diálogo, hay que entender la diferencia entre un emprendedor y un empresario, y eso se lleva a través de un proceso que es riguroso. Ahora, creo que un segundo tema para recuperar el ritmo es reflexionar sobre el concepto de empresa. Creo que para muchas de nosotros, y por una mentalidad, digamos, del management excesivamente permeado por la economía, digamos, utilitarista, se ha terminado entendiendo la empresa como una máquina de utilidades. De hecho, hay un autor que se llama Charles Handy, que es cofundador del London School of Economics, que dice que si usted dice que usted es dueño de una empresa, usted en el fondo está apelando a una forma moderna de esclavitud. Porque para él, para Charles Handy, una empresa es una comunidad de personas antes que una máquina de utilidades. Entonces, en ese sentido, es reflexionar sobre qué entendemos que es una empresa. Y creo que una empresa que se conciba con ese sentido de propósito tan necesario hoy en día, ahora si quieren hablamos de las B Corps o de las sociedades BIC. De hecho, si no leí mal, Alpina acaba de acogerse a la ley que en este gobierno aprobaron de las sociedades de beneficio de interés colectivo, que en el fondo no es otra cosa que entender la empresa como una cosa más allá de la utilidad, de propósito. Y tercer elemento que yo daría, Pablo, a tu pregunta es cooperar, ser más generosos, no ver el juego empresarial como un juego de suma cero, tal como probablemente es el mercado de valores, que debe ser así, pero la empresa no es un mercado de valores, y en el mundo real no muchas cosas son suma cero, no es una única torta para repartir, y los empresarios debemos aprender a cooperar de mejor manera, a contarnos las buenas prácticas, a enseñarnos lo que sabemos, porque al final un mercado maduro es un mercado en el que no hay un solo jugador, sino un mercado en el que varios jugadores compiten de manera eficiente, con productividad, sí, pero con generosidad. Me parece, y en la línea de lo que sugería María, yo diría también entender la empresa como un actor más de la sociedad civil, digamos, para vigilar lo que sucede en su entorno. Los empresarios a veces podemos ser un poquito pasivos, y aunque hacemos un gran bien a la sociedad, en términos de esa vigilancia a los gobernantes, creo que podemos hacer más, hacernos más cargo de sus problemas que no son propios para nosotros resolver, pero sobre eso que sí podemos influir. Lo nuestro es generar empleo y generar riqueza, pero como actor de la sociedad civil, como institución intermedia de la sociedad, creo que podemos hacer más. Por supuesto, la solidaridad, y en esa línea, digamos, de esa cooperación que también encuentro tan importante, que es la cooperación universidad, empresa, Estado. Yo creo que cada vez más las empresas deben acercarse a las universidades, especialmente aquellas que han encontrado su misión en la sociedad no solo como generar conocimiento a través de la investigación o entregarlo a través de la docencia, sino como impactar a la sociedad a través de la proyección social. Eso es lo que se llama en el lenguaje actual las universidades de tercera generación, que están para resolver problemas reales. Y creo que la empresa puede buscar más a la universidad, especialmente a la universidad que está llamada a desarrollar este tipo de, digamos, de soluciones. El número de patentes, de desarrollos, digamos, de creatividad a través de las universidades en Colombia puede crecer enormemente, y esa es fuente, pues sin duda, de emprendimientos. De las universidades deberían salir muchos spin-offs, muchas ideas de negocio reales a las que hayan venido a buscar a los científicos para darle solución a esos problemas que el empresario a veces quiere resolver, pero no sabe cómo. Serían como mis aportes a esa pregunta. Muchas gracias. No sé si, Antonio, quieras Sí, sobre ese tema. yo quiero agregar
Hablo varias cosas y me encantan los comentarios que oigo de Alejandro y de María. Paul Krugman, el famoso economista americano, decía que la productividad no importa tanto en el corto plazo, pero en el largo plazo es todo. De manera que yo creo que tenemos que insistir en ese tema, que no es fácil, entre otras cosas porque muchas veces lo que nos pasa en este país, bueno, y no quiero generalizar, es que nos cuesta trabajo hacer las cosas, ejecutar, aplazamos los problemas hasta que se vuelve un problemón. No quiero decir que esto pase en todas partes, pero sí sucede con frecuencia que el terreno donde las empresas deben prosperar no es suficientemente bueno y el esfuerzo de gente como María es descomunal para sacar adelante lo que tiene que sacar. En ese orden de ideas, yo creo que el tema de la educación y la productividad son absolutamente centrales. Son apuestas de largo plazo, pero hay que hacerlas. Pero sobre todo para mí el problema es que teniendo Colombia una de las tecnocracias más calificadas de América Latina, tenemos diagnósticos para casi todos los problemas que padecemos. Pero por alguna extraña y desconocida razón, no hacemos la tarea. Y les pongo cantidades de ejemplos. Miren, la misión de sabios del año 94 propuso unos planes que en su gran mayoría no se han cumplido. Colombia tiene documentos COMPES, que son la manifestación de la política pública para casi todos los temas. Y casi ninguno se ha ejecutado. El plan de desarrollo de Colombia, esta mañana hubo una magnífica conferencia que ojalá la vean de Desarrollo. El plan de desarrollo de Colombia, que es el que te da la línea en los sectores que a ti te interesan y que van a poner ellos como Estado, que tienen que poner algo, por lo menos las condiciones básicas, para que el empresario prospere o el emprendedor prospere. El plan de desarrollo tiene 1.400 páginas y 570 metas. No hay manera de que eso lo cumplas. El plan de desarrollo de Perú tiene 200 metas. Entonces, yo soy un optimista incorregible. Colombia sin duda es un mejor país que hace 20, 30, 40 o 50 años. Pero me he apropiado hace un tiempo de una frase que me parece extraordinaria y muy certera de una escritora joven que se llama Melba Escobar, que habla de inconformismo constructivo. Entonces hay una cantidad de cosas que no pueden seguir siendo iguales. Entre ellas, la empresa privada, la inversión privada, el crecimiento. Si nosotros no crecemos a tasas superiores, ¿vamos a sobrevivir? Seguramente que sí, pero no la vamos a pasar tan bien. En mi opinión y por mis números que tengo, esta ha sido una economía tradicionalmente cerrada y eso explica una cantidad de indicadores de productividad supremamente bajos y una informalidad que realmente no podemos seguir padeciendo. Entonces hay unos temas que no podemos resolver todos como a veces pretendemos en estos planes maximalistas e hiperambiciosos, sino concentrarnos en 3 o 4 cosas que tengan que ver con el crecimiento, con la inversión privada, con ayudar a la gente que se va quedando rezagada. Entonces, cuando empiezas a ver, salen una cantidad de cosas. La plata no te alcanza. El recaudo de Colombia como porcentaje del PIB es 7 puntos por encima del promedio de América Latina. Entonces te preguntas una cosa básica. Vías en Colombia. El rezago es enorme. Yo lo veo como una oportunidad porque esto debe sacudirnos y sacudirnos muy fuerte a todos. Ya el gobierno en buen momento está hablando de vías terciarias, donde hay un déficit gigantesco. Pero tenemos que ponernos metas precisas. La eficiencia del Estado, y a uno como empresario le parece normal tener una noción de eficiencia porque yo con mi junta me comprometo a vender 20% más el próximo año a través de 15 puntos de venta. Eso es mi plan. Tiene involucrada una noción de eficiencia que el Estado a veces desconoce. Entonces tenemos que empezar a ponernos metas precisas, objetivos precisos y sobre todo una sociedad civil empoderada que antes de que llegue a protestar con violencia se le explique y entienda perfectamente lo que está haciendo en materia de educación, por lo menos, donde lo que estamos viendo es una gigantesca diferencia, una brecha inadmisible entre la educación pública y la educación privada. Y eso a mí me preocupa. Insisto, hay razones para ser optimista. Yo creo que estos son remesones que vienen, que hay que aprovecharlos en lo personal y en lo colectivo. Y todo esto que dije es un menú del cual podríamos seleccionar 3 o 4 temas y hacer de esos 4 temas un propósito nacional. Ahora, aquí hay una discusión interesantísima que ustedes plantean.
cambio climático. Imagínense la siguiente situación. Tienes que crecer al 7-8% con una pobreza de ese nivel, 40%, con una informalidad del 60%, entendiendo, como dice el señor Dani Rodríguez, que es muy bueno en estos temas de comercio exterior, que hay dudas sobre si tú seas capaz de generar el empleo que la gente necesita por avances tecnológicos y por mucha cantidad de otras cosas que han surgido. Entonces te preguntas, ¿será que el nuevo normal va a ser un desempleo del 8 o 10%? ¿Cómo trato eso? ¿Qué hago con esa gente desempleada? ¿Propongo un seguro de desempleo? ¿Miro algún tipo de renta básica universal? Que puede sonar difícil, pero que ya tanto los partidos de derecha como los de izquierda lo están mirando. Entonces, hay ideas, hay ganas, pero también hay preguntas, pero sobre todo hay un optimismo a prueba de todo. Bueno, mil gracias a los tres, espectacular. Y la verdad es que mucho de lo que han mencionado abre, es como una introducción a la pregunta. Y la pregunta que viene es para los tres, y yo creo que vamos en el mismo orden. Han mencionado todos el tema de crecimiento económico, han mencionado todos la palabra optimismo. Y yo, pues, siendo economista, no podía dejar de lado un poco lo que hemos visto reflejado en los datos recientemente, ¿sí? En general, yo digo, un comentario muy personal, que también todo es muy relativo en la vida, ¿no? Y nos pasa sobre todo con nuestros clientes y nuestros inversionistas. O sea, el que entra a invertir a Colombia no ve solo a Colombia ya y sus problemas, sino Colombia versus toda la región versus el resto de emergentes, ¿no? Entonces, la realidad es que si uno ve lo que ha sucedido en los últimos meses en Colombia, a mí en lo personal me ha parecido, bueno, no digo que destacable ni súper optimista, pero sí de alguna manera importante de destacar. Y es que Colombia ha sido uno de los países con menor estímulo fiscal dentro de la región, básicamente por nuestras limitaciones fiscales. El gobierno no ha comprometido, sino más o menos en total ha gastado por ahí 4 puntos del PIB. Pongámosle 5 por mucho, pero no creo que llegue. Mientras que países como Perú o Chile, que son los comparables, se han gastado entre 12 y 20 puntos del PIB, ¿no? Y han logrado, digamos, obviamente sostener la economía. Por otro lado, ha habido una serie de medidas populistas en países como Brasil, Perú y Chile que han involucrado, sobre todo en estos últimos dos, el retiro de fondos de pensiones, que claramente van a tener un impacto muy negativo en el largo plazo, pero en el corto han ayudado. En Colombia, afortunadamente, eso no ha sucedido. Y el asunto es que con menor espacio fiscal y menor estímulo fiscal y sin este tipo de medidas populistas que afortunadamente, por lo menos en ese frente pensional particular, no se han dado, estamos viendo últimamente unas ventas de vehículos en niveles prepandemia. Hablando con distribuidores de vehículos en Colombia, me dicen que efectivamente se han visto sorprendidos. Las ventas de vivienda han sido increíbles. El último dato de vivienda no bis, un incremento del 42%. Los despachos de cemento están ya en los niveles prepandemia y los colegas bancarios nos mandan usos de tarjeta de débito y crédito y ya básicamente estamos en los niveles del 2019, en el monto transado con débito y crédito. Y un hecho que me pareció increíble, que todos conocimos, es que en el último día del IVA, del 21 de noviembre, nos gastamos 8 billones de pesos en compras, ¿no? Entonces, en el primer día, la primera vez que nos gastamos el IVA fue 0.5 del PIB, 5 billones. Dijimos, claro, es que la gente venía como contenida, teníamos que gastar. Después, el segundo día sin IVA, que fue a los 15 días en julio, nos gastamos 3 billones. No, es que eso quedaba un remanente. Después compramos carro, después compramos casa y ahora nos metimos un punto casi del PIB en el último día sin IVA. Entonces yo digo, a ver, ¿qué está pasando? Por eso levanto como más la pregunta y la inquietud. Es más una inquietud de qué está pasando. Ustedes han mencionado la palabra optimismo. Entonces yo quiero preguntar si de verdad hay un espacio para ese optimismo un poquito más estructural y no decir que esto es supremamente temporal y que lo estamos ahí como sobreaguando. Estoy viendo en este momento, salió el dato de confianza del consumidor de Fedesarrollo. Van 7 meses de mejora consecutiva con el dato de expectativas a 12 meses de los consumidores en Colombia, alcanzando el nivel más alto desde mitad del 2018, ni siquiera prepandemia, no, el más alto es más de 2 años, ¿sí? O sea, la pregunta es, ¿qué creen desde su punto de vista que puede estar pasando
Y obviamente no nos podemos, y digo que está pasando en medio de semejante golpe, ver este tipo de indicadores que nos sorprenden afortunadamente al alza, y obviamente entendiendo todo y compartiendo plenamente lo que han mencionado, qué se debe hacer para no dormirnos en los laureles, porque lo más peligroso es que lo que está diciendo Daniel Velandia y Credit Corp, entonces llegue a la gente y diga, no, aquí no pasó nada, entonces ya salimos del otro lado. No, obviamente eso es súper peligroso. Hacia adelante específicamente, ¿qué creen que debemos hacer? Tanto desde el punto de vista de los empresarios como el Estado. Yo sé que lo han mencionado en las intervenciones, pero no sé qué tipo de políticas puntuales específicas podría uno prever para que volvamos a hablar de ese crecimiento de 4 o 5% y de un empleo recuperándose completamente. Yo le doy la palabra primero a María Clara. Voy a hablarte más de lo primero. Perdón, Antonio, yo creo que fue porque no nos dieron tanto que nos tuvimos que salir a defender como ciudadanos, empresarios, todos. Desafortunadamente sí murió muchas empresas y me dio mucha tristeza, pero uno ve las empresas, la mayoría se comportaron a la altura. Trataron de cuidar a sus empleados. Vimos muchas manifestaciones de empresas, inclusive que salieron a defender a su gente. Esto que hizo el gobierno de ayudar a las empresas a mantener empleo fue maravilloso. Las que pudieron sobrevivir les ayudó, les dio una manito para salir adelante. Y creo que son esas ayudas que tú decías, Antonio, las que son necesarias, no mucho, lo suficiente para que si se van a caer, pues lograr sobrevivir la mayoría, y eso me pareció fantástico. Pero también creo mucho en que aquí tenemos que mirar cómo vamos a ayudar entre todos. Y eso creo que ha sido con el dolor, porque hay mucha gente que no ha, pues que ha sufrido, pero también he visto muchísima solidaridad. Por mi lado hemos ayudado a cantidad de personas de cuenta propia, de cuenta de la empresa, y he visto mucha gente haciendo lo mismo. Creo que en todas partes, pero aquí yo no sé si sería eso y el espíritu empresarial, pero esto es particular y que fue lo suficiente y no mucho, porque es que mucho a veces lo convierte a uno en dependiente, y eso a mí personalmente no me gusta, porque el desempoderamiento al final crea desesperanza y, como te diría, crea malestar, y y nos vamos a decir, es que necesito de todo, pero usted no me da nada. Entonces, esa falta, al comportamiento de altura empresarial y del gobierno también, de lo que pudo hacer, con todos los problemas que tuvo, con todos los rollos que hubo, me parece que ha sido bueno. Pero esa es mi opinión, ¿cierto? Muy humilde. No sería perfecto, no, mucha gente habrá sufrido, se perdieron algunas cosas, el campo sufrió, que eso sí me dio mucha tristeza. En esa parte sí debemos poner mucha atención hacia el futuro, es como fortalecemos el tema de cuidar lo que tenemos, nuestro patrimonio natural, al campo que nos produce la comida. Yo a veces pienso, no, es que de verdad definitivamente tenemos que pensar, y volvemos al principio, qué es lo importante para una ciudad, cómo las ciudades se vuelven autosostenibles, que puedan tener, y que las personas que trabajan en campo con tal valentía las tomemos en cuenta, como los profesores, y de verdad, y perdónenme por ser tan romántica, pero creo que al final del día preferíamos el señor que nos trae la comida que el señor que nos trae la gasolina. Y perdónenme que sea si pasara algo grave, ¿cierto? Entonces, a veces me pongo en los extremos para realmente valorar qué es importante en una economía, sin desconocer que hay negocios maravillosos como la tecnología, las oportunidades en biotecnología, en materiales, en ciencia, en ingeniería, que desafortunadamente a mí sí me da temor es que no estemos preparados como país para enfrentarnos a esos temas tan técnicos. Eso sí es mi temor. Entonces creo que nos debemos preparar un poco mejor, pero sí creo que ha sido la valentía y el valor de las empresas y los ciudadanos y del gobierno que hemos logrado medio pasar esto. Y aunque somos un poquito juiciosos, ahí vamos entre todos dándole. Espero que no nos vuelvan a encerrar si en este diciembre paseamos mucho, pero creo que ha sido la fortaleza de nuestros ciudadanos y de nuestras instituciones lo que nos ha traído hasta acá. Pues yo soy más positiva porque he estado en otros países y he llegado un poco triste. Entonces yo sí soy como tú, Daniel, en ese lado, de acuerdo contigo. Y es que, María Clara, muchas gracias. Y antes de darle la palabra a Alejandro, se me olvidó dar el dato importante. Resulta que Colombia este año, según nuestras estimaciones, y yo creo que vamos para allá, ya se ha convergido mucho ese número, vamos a caer como un 7%, cosa que es completamente histórico, nunca habíamos visto algo así, pero la región como un todo va a caer más del 8%. Y uno ve, obviamente, lo que pasa es que uno va a decir, no, es que nos tocó un mal vecindario y no nos podemos comparar. Estamos completamente de acuerdo, pero es el vecindario y al final Colombia como que termina ahí medio destacado, ¿no? Ese es el punto que quería un poquito referir.
y sin tanta desacumulación de ahorros y gasto fiscal como en otros países. Era solamente ese dato que me hacía falta. Alejandro. Perdón, María Clara. Sí, María Clara. Solía una cosa, y había una cosa que hay tanta plata invertida, pero poca puesta en el mercado. Es decir, hay mucha plata para invertir, no hay proyectos. Pues esa es la parte que hoy he estado en el radio, en este lado, en el BS, que había demasiada plata invertida, pero proyectos no puestos, o sea, no camina, no está caminando. Ojalá empiece a caminar, porque es importante que activemos todo lo que son proyectos interesantes para esta economía. Ojalá cambiáramos esa ecuación a poner a caminar, no en fondos quietos, sino pues cositas quietas, sino que realmente rotara como era antes la economía, que rotaba a producir realmente cosas interesantes en esto. Productividad, como dice Antonio, de acuerdo. Alejandro, adelante, gracias. Pues Daniel, a ver, yo hay espacio para el optimismo. Yo soy optimista por naturaleza. Me parece que todo lo que pasa en la vida es para bien. Hay cosas que uno cree que son una maldición, pero es porque no las entiende, pero cuando pasa el tiempo se da cuenta que hasta el dolor fue para bien cuando uno lo entiende el para qué. Ahora, me parece que bien o mal depende de con quién uno se compare. O sea, la pobreza o la riqueza es un fenómeno muy subjetivo. Uno se siente que tiene un carro malo el día que el vecino cambia el carro y el resto del tiempo ha sentido que tiene un buen carro. Entonces, esto es muy relativo. Ahora, en todo caso, me parece que es importante también meter un sentido de realidad. La ONU, por ejemplo, está denunciando que la pandemia va a dejar 115 millones más de pobres en el mundo. Entonces, pues, que no lo hemos sufrido tanto como la región. Interesante ver el impacto de las economías más grandes. Bueno, no soy experto en el tema, pero sí creo que es interesante pensar si el objetivo debe ser el consumo o el ahorro de una economía. Porque también me pregunto yo si esos fenómenos de consumo, digámoslo así, de incluso desbordar almacenes de retail para comprar un electrodoméstico, ¿son realmente fenómenos racionales o son fenómenos como un poco digamos, extraños? Ahora, es verdad que la construcción, que no es una cosa, digamos, muy de momento, ha mejorado y esto pues es un bien, digamos, de capital. Pero en todo caso, creo que el consumo, no diría yo, es una, digamos, manera, digamos, un fin en sí mismo. Yo como nos preguntas qué se debe hacer, yo insisto, lo propio de los empresarios es generar empleo. Es uno de los mayores bienes que hacemos los empresarios y directivos al orden social. El empleo, el trabajo es una oportunidad de dignidad. Una de las cosas que a mí más me duele de la pandemia, de perder el trabajo, no es no tener con qué comer, porque incluso hay gente que pierde el trabajo y tiene ahorros suficientes para subsistir. Pero es que no tener trabajo es una falta de dignidad, el no sentirse útil. Entonces yo creo, insisto, en que uno de los objetivos de cualquier empresario tiene que ser seguir generando empleo, seguir aumentando, digamos, la capacidad de trabajo, porque al final de ahí viene la fuente de ahorro. Ahora, las reformas tributarias, a mi manera de ver, muchas veces se hacen es para pagar más que nada el costo de los subsidios, pero no siempre se ve la estabilidad jurídica que la libre iniciativa requiere para operar en largo plazo. Entonces a mí me preocupa mucho y de pronto más adelante hablaremos algo de eso, pero me preocupa mucho, digamos, este afán de resolver todo con reformas, porque coincido pues con Mari y con Antonio en el largo plazo. O sea, cuando hay largos plazos, los capitales le huyen más que nada de la inestabilidad jurídica. Entonces ahí yo no estoy muy seguro de que lo hayamos hecho tan bien. En lo personal creo que si bien Colombia tiene una tasa tributaria por debajo, digamos, del promedio de la OECD, también a mí personalmente, y me están invitando no solo como director general del INALDE, sino como persona también, a mí me sorprende un poco que todos los empresarios nos abrochamos el cinturón de manera radical. Fue evidente los recortes que hicimos todos en cosas que podrían considerarse suntuarias, cada uno las analizó, pero todos los empresarios hicimos esfuerzos enormes por ser austeros. Yo pienso que como nación, como gobierno, nos ha faltado. Uno no ha visto que se hayan apretado el cinturón en términos de las burocracias Y ahí me parece a mí que entonces uno tiene que entrar a evaluar qué también lo ha hecho Colombia, porque, hombre, uno dice, ahora hay que pagar el gasto, sí, pero si yo antes tenía 3 secretarias y 2 conductores y ahora no tengo ni secretaria ni conductor, para poner un ejemplo que no es real, pues de pronto en el sector público ha debido pasar lo mismo. Entonces, esos son como 2 temas. Y luego, pues me parece, insisto, ahora hay un término muy actual que es la competencia. Yo creo que el mundo empresarial se tiene que entender un poco como el mundo familiar.
Yo, digamos, quiero que mis primos, mis hermanos estén bien, pero yo también necesito estar bien, pero que yo esté bien no implica que mi hermano deba estar mal. Y entonces hay que cambiar esa mentalidad de que los sectores industriales son solo competidores. Yo trabajé en lo personal en seguros varios años y me parece que los seguros es uno de los sectores industriales o el sector financiero en general en donde es bastante fácil ver la cooperación de las prácticas, de los mecanismos, de los análisis matemáticos, y creo que los empresarios también podemos aportar así. Entonces, digamos, esos serían como mis ideas sobre qué hacer para la reactivación se consolide y sea sostenible. Gracias, Alejandro. Y de hecho, con el tema de empleo que mencionas ahorita, en la siguiente pregunta, en la siguiente ronda, les quiero hacer preguntas un poquito más específicas al respecto, porque yo creo que todos estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero alinear incentivos es complicado, ¿no? Y cuando uno le mete la política, pues es más difícil. Entonces, esa la dejamos para ahorita. Antonio. Bueno, ahora que hablas de política, yo creo que parte de mi optimismo tiene que ver con que la economía política nuestra tiene que cambiar en cuanto a que es una oportunidad para hacer lo que sabemos que hay que hacer y que por algunas circunstancias o por diferentes circunstancias no hemos hecho. O sea, un país no puede estar haciendo reforma tributaria cada 2 años. Tenemos que ser capaces de hacer una reforma tributaria que dure 10 años. Eso no tiene presentación de ninguna clase. Y digamos, las razones por las cuales, más allá de las lacras enormes que son el clientelismo y la corrupción, tú no acabas la corrupción de la noche a la mañana ni vuelves a la gente virtuosa de la noche a la mañana. Entonces, solamente cuando miras un tema que es absolutamente central en el bienestar de las naciones, que es la primera infancia, y encuentras que solamente el 55% de la primera infancia está financiada, dices, algo necesito hacer. Y no creo que me dé el ahorro, pero digamos, eso es un tema de asuntos fiscales que es más complejo, pero yo creo que hasta el mismo gobierno sabe que es necesario porque gastó para mitigar la crisis y los calificadores de riesgo saben de qué se trata. Ellos saben mejor que nosotros cuánto necesita recaudar para que el plan fiscal funcione. Entonces yo, claro, yo soy optimista por construcción, pero además porque creo que lo peor pasó y porque creo que esto nos va a obligar a hacer reformas. Pero lo que yo creo en respuesta a lo que tú decías, Daniel, de lo que está pasando, es cierto que hay cifras halagüeñas. Yo creo que hay que conservarlas y hay que mirarlas bien, pero creo que hay dos cosas que están gravitando en torno a esa situación. Uno, yo creo que la gente tenía mucho miedo y ya se ha pasado el miedo razonablemente, en el sentido en que ya sabemos que ya sabemos qué hacer. Hace 6 meses no teníamos ni idea para dónde coger. Y ese diferencial, digamos, de entre el miedo de la gente y lo que ha pasado ahora que ya hay vacuna, va a generar un efecto de optimismo indiscutiblemente que se va a reflejar en confianza del consumidor. Y lo otro es que en esta economía tan informal, la recuperación del empleo es sobre todo la informalidad. Si te fijas, la recuperación de empleo formal ha sido mucho más lenta, porque hay empresas que no vuelven a conectar con el pasado que tenían, sino dentro de un tiempo. En cambio, los informales, al poder salir a la calle, que son el 60% del empleo, empiezan a mover la economía. El tercer punto es vivienda. Yo creo que ahí el gobierno ha hecho una muy buena tarea de auspiciar y propiciar la construcción de vivienda, que entre otras cosas tiene un déficit muy grande todavía en Colombia. Hace poco salió una cifra del DANE que habla del 38%. Hay un espacio enorme en el que se puede crecer. Entonces yo creo que eso está pasando. Sin embargo, ojo con dos cosas importantísimas. Esto es el menor gasto fiscal, el menor gasto del gobierno para ayudar, va a necesitar reforma tributaria de todas maneras, pero va a tener como subproducto no solamente un decrecimiento del 8%, digamos que no es tan catastrófico, pero va a tener un tema de pobreza muy complicado. Los cálculos de Jairo Núñez, un economista de FEDesarrollo, indican que la pobreza va a ser cercana al 47-48%. Entonces, ojo, eso se puede discutir, pero hay un tema supremamente serio. Y hay una cifra que sacó el DANE, que le quita un poquito, que hay que tenerla en cuenta sin perder el optimismo. En Barranquilla, solamente la cifra que me recuerdo, antes de la crisis, el 85% de la gente comía 3 veces al día. Hoy lo hace el 48%. Si miras esa cifra, se ha reducido en cada ciudad importante a menos de la mitad. En Bogotá creo que pasó del 80 al 50. Ahí tienes, Daniel, un indicador que preocupa y que hay que atacar lo más pronto posible. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y bueno, por temas de tiempo, creo que vamos con la última y las voy a hacer un poquito más focalizadas. A María Clara, bueno, nos debes la respuesta de lo que implica una empresa B que preguntaba Pablo,
para que por favor nos des una educación al respecto, nos expliques un poco de qué se trata. Y mira, desde tu punto de vista un poquito la quiero enfocar, la última pregunta, al tema de, desde tu punto de vista, sabemos que, o sea, todos tenemos un cierto grado de optimismo en lo que viene. ¿Qué condiciones, más bien sería la pregunta, crees que son necesarias para que efectivamente logremos lo que nos estamos proponiendo? Por ejemplo, este tema de empleo por parte de las empresas. Desde tu lado, desde el punto de vista como empresaria, ¿qué crees que hace falta tanto del lado corporativo como del lado del gobierno? Bien, tú has dicho que tú crees que esto es un tema muy, muy compartido de toda la sociedad. Y de una vez hago las preguntas para Antonio y Alejandro. Precisamente la última era también por ese lado, pero ya desde el punto de vista entonces del gobierno en particular y lo político, es que nosotros vemos, a ver, y si quieres obviamente María Clara también dar unas palabras finales al respecto sobre esto, pero el tema es que uno habla de las reformas tributarias, de la baja presión tributaria en Colombia, que hay espacio, que las exenciones, no sé qué. Cualquier cosa que uno proponga va a ser impopular, cualquier. ¿Sí? Entonces ahí es donde las reformas tributarias empiezan a trastabillar. Y, por ejemplo, ahora el gobierno está empeñado en eliminar exenciones, que yo creo que no hay economista que esté de acuerdo con esto, sobre todo unas exenciones que no tienen mucho sentido, pero al final cuando la gente dice es que van a ponerle el IVA a los alimentos, todo el mundo salta, ya la gente deja de escuchar explicaciones, a pesar de que ya puede haber programas implementándose para devolver el dinero a las personas de más bajos ingresos. En fin, no, esa es como la discusión. Cuando uno habla del tema de empleo, no sé cuántos años llevamos diciendo, no nosotros solamente, sino una NIF, un FEDesarrollo, que por qué no pensamos en salarios mínimos diferenciados. ¿Ustedes se imaginan decir que en tal departamento el salario mínimo debería ser 600.000 pesos, 500.000 pesos? Yo quiero ver eso, ¿cierto? Yo quiero ver eso. Y lo mismo pasa con las pensiones, que es una bomba de tiempo. Lo que pasa es que, claro, eso es un tiempo que está muy lejano, entonces lo vemos por allá lejos y que ya el próximo gobierno o dentro de 3 gobiernos se encarguen del problema. Pero la realidad es que lo que toca hacer es subir la edad y la cotización. ¿Quién se le va a meter a eso? Entonces, digamos que la pregunta es, todos creo que lo tenemos muy bien claro lo que hay que hacer. Como decía Antonio, hay una cantidad de COMPES y una cantidad de cosas y el Plan Nacional de Desarrollo, pero a la hora de implementar los incentivos se desalinean, sobre todo con el tema político. ¿Cómo podríamos llegar? Yo sé que es una pregunta súper difícil, pero ¿cómo podríamos llegar a ese contrato social de que de verdad todos terminemos yendo para el mismo lado, sobre todo a sabiendas de que tenemos claro hacia dónde debemos ir y lo que hay que hacer? Pregunta difícil, pero cerramos con esa. María Clara, muchas gracias. Ay, por esa, coraje. Pues es que pues, al final del día es alguien que quiera realmente ser líder, como decía Antonio, que quiera realmente unir a la gente en torno a unos propósitos verdaderamente importantes, que todos, no todos, pero que estemos de acuerdo en que todos los tenemos que resolver juntos. Yo no creo que ya ni socialismo ni capitalismo, yo ya no sé qué, ninguno ha funcionado. Lo que está buscando desesperadamente la sociedad es algo distinto y alguien con coraje para decir, venga, lo vamos a hacer. Estados más pequeños, más organizados y más enfocados, ciudadanos más participativos, empresas más organizadas, o sea, todos ayudando y mirar pues qué vamos a hacer con tantos humanos, ¿cierto? Yo les recomiendo con el tema que sigue a una autora muy chévere, se llama Jacqueline Novak, que escribe un libro que se llama Manifiesto para una revolución moral, que habla precisamente de empresas que quieren cambiar el mundo. Y perdóname que esto no es de una moda, yo creo que hay muchas empresas como Chuquet pensando que nuestra responsabilidad, que una organización no se trata de generar solo utilidades, sino que tiene a través de sus productos, servicios, y no a través de fundaciones, sino que en todo lo que hace tiene interacción con muchos stakeholders, como se los decía ahora. Y es un tema que es desde cada acción que hace. Una empresa cambia sus estatutos a diciendo, vamos a ser empresas que estemos conscientes de que si nos compran, vamos a seguir comportándonos igual, siendo conscientes de que cada acción que hacemos, en los productos que hacemos que no contaminan, los servicios que hacemos que son buenos para el mundo, ayudan al mundo. Y eso implica un cambio radical de pensamiento.
porque los entrepreneurs nos dicen que somos empresarios y los empresarios grandes dicen que somos hippies. Entonces estamos como en una mitad muy chévere, pero lo bueno es que por la noche no hay PIG para nosotros. El PIG, pues claro que tenemos que generar utilidad. Estas no son ni cosas de beneficencias, sino empresas que generan mucha rentabilidad, que es lo que queremos, a través de ser sostenibles y ser buenas para el mundo. Y eso cambia totalmente la visión de una empresa. Yo los manifiesto, yo sé que Antonio no está muy de acuerdo con esto, pero los invito a leer el manifiesto de Davos de las empresas, del propósito de las empresas del 2020. Y habla precisamente del valor compartido de las organizaciones. Qué rico decir, porque yo creo que al final de nuestra vida empresarial, decir qué tantas cosas hicimos buenas. Porque cuántos carros necesitamos para movernos, cuántas camas para dormir, cuántas casas son necesarias para ser felices. Y realmente si estas organizaciones vivas que creamos generan un bienestar mayor, eso trasciende. Y de eso se trata Empresas D. Realmente es un movimiento, el que se quiera pegar, eso tiene se puede pegar, ahí va a encontrar, son redes de conversación, de cosas maravillosas que está haciendo un montón de compañías. Está Patagonia, está Natura. Hay muchas empresas grandotas en el mundo y en pequeñas y medianas luchando por crear un mundo mejor. Y qué rico si uno tiene la oportunidad de ser empresario o tiene la oportunidad de dirigir una empresa, poder decir todo lo que se hizo a través de los servicios, productos y ayudamos a resolver problemas reales en el mundo. Eso para mí no tiene precio y eso es ser empresario. Crear organizaciones buenas para el mundo, con gente buena para el mundo. Y eso me parece fantástico. Si tú me preguntas Colombia, ojalá no nos volvamos maquila de nada, ni de tecnología, ni de nada, sino generadores de conocimiento. Que la conversación sean las de Colombia, que seamos pioneros en conversaciones interesantes de cambio climático, de cómo administrar empresas, de cómo administrar ciudades, de cómo fortalecer el campo, de cómo tener un patrimonio natural que nos brinde cantidades de conocimiento que de pronto estamos perdiendo hoy, de cómo mover a la gente a que aprenda mejor. Todos estos temas deberíamos ser pioneros en la conversación, cómo un Estado se convierte, y es lo que decía, tal vez no estamos perdiendo más plata por ignorancia que por corrupción. ¿Cuántas veces se hacen cosas que no se necesitan por simplemente la gente no saber? Porque a veces los que están administrando ahí son técnicos. Entonces yo no sé, tenemos muchos compes pero pocos ejecutores técnicos. Entonces todas esas preguntas son las que yo me hago, pero ojalá Colombia fuera los primeros que pusiera esa conversación en la mesa y algún líder que tuviera el valor para ejecutarla. Eso es lo que tengo que decir, pues, es lo que me sueño yo, ojalá. Mil gracias, María Clara. Muchas gracias y muy claro. Alejandro, adelante, por favor. Gracias, Daniel. Pues, a ver, por supuesto que es una pregunta compleja. A mí me parece que, digamos, yo soy de la posición de que el largo plazo se alcanza cuando hay estabilidad en las reglas de juego. Entonces, una de las ideas que yo quisiera aportar a este foro es que este es un país que necesita reformas de fondo, pero lo que uno ve es que tanto económica, tributaria, digamos, en temas judiciales, esas reformas tienden a ser siempre pañitos de agua. Y entonces es como si uno tiene una casa a la que todo el tiempo la está pañetando, pero no logra resolver los problemas de estructura que tiene la casa y de filtración que tiene. Entonces, es como un gran llamado a una reforma real, que creo que además la reforma va a ser real y duradera en la medida que tenga detrás ese espíritu de lo que está buscando el capitalismo consciente, que está detrás de la ley BIC. De hecho, para los que están conectados y no lo conozcan, esas B Corps que ha promovido tanto Raxi Sodia y tantos otros intelectuales, pues en Colombia tiene vida a través de la ley BIC, de la ley 1901 de 2018, que al final lo que está detrás es el gran mensaje de People, Profit and Planet, que no es solo la rentabilidad para accionistas, sino para las comunidades de interés y con el medio ambiente. Pero entonces, claro, lo que quiero decir es no resolver todo con reformas, sino buscar una verdadera estabilidad y tener apuestas de largo plazo. A mí me parece que detrás del planteamiento de la comparación de los planes de desarrollo de Colombia de otras latitudes es, cuando usted tiene tantas metas, usted quiere ser todo y no quiere ser nada. Uno tiene que tener claro en qué quiere ser bueno. Uno de los sectores industriales en donde el INALDE ha querido contribuir y aportar porque cree que es importante para este país es el sector agroindustrial. Pero no hay que ver sino en INALDE, por ejemplo, hay 3 graduados, 3 alumni de INALDE que han sido ministros de Agricultura, pero son 3 de la grandísima lista de ministros de Agricultura. Entonces, cuando uno tiene, digamos, esa inestabilidad en las carteras,
es muy difícil construir política pública de largo plazo. Me parece que hay que tener claro en qué somos capaces de ser bueno, en qué tiene sentido ser bueno y no querer apostarle a todo. Y al final decidir es renunciar. Cuando, no sé si Daniel, que me preguntas tú, pero cuando uno decide casarse, pues uno lo que hace es renunciar a todas las demás. Es así de fácil. No es que escogió una, no, es que dijo a todas las demás que no. Entonces, decidir es eso, decidir es discriminar, es renunciar. Y cuando uno escoge, pues apuesta. Y esas apuestas para que haya productividad tienen que ser de largo plazo. Y estoy convencido de que una economía y un país que sea realmente productivo y competitivo tiene que ser capaz de ser competitivo en el mundo. No en su barrio, ni en su ciudad, ni en su departamento, sino que tiene que ser capaz de vender en el mundo. En eso, en el tema agroindustrial, de la mano de la SAC y de varios gremios, estamos ahora el 10 de diciembre, mañana me entregan las copias de un libro que sacamos de la mano de la SAC, en donde hay muchas empresas que son de mostrar en el tema agroindustrial, pero son las de mostrar son las que son capaces de exportar y que se han dado cuenta que no es producir, sino generar valor agregado y aprender de retail y entender la agroindustria como una cosa más grande que toneladas por hectárea. Es generar valor y esas empresas han sabido escoger y han sabido apostar. Yo creo que como país nosotros no tenemos claro qué queremos ser como país. Y eso, tal vez cuando, como María decía, que alguien venga y lo haga, pues yo creo que al final es que como sociedad seamos capaces de hacer un diálogo sobre cómo queremos ser como sociedad. ¿Qué es Colombia? Entonces es turismo, es agro, es medicina, ¿qué es? Pero es que no puede ser todo porque cuando uno quiere tener todo, pues al final no tiene nada. Entonces, estabilidad, apuestas de largo plazo, definir en qué queremos ser bueno y sobre todo no resolver todo con reformas, porque me parece que no hay peor atentado a la productividad que las reformas permanentes a las reglas de juego y a la seguridad jurídica en todos los sentidos. Completamente de acuerdo, Alejandro. Mil gracias por tu intervención. Y finalizamos con Antonio y después vamos con Pablo para las palabras de cierre. Bueno, yo empezaría por yo creo que hay dos cosas que se requieren acá: liderazgo y audacia. Yo creo que Colombia históricamente ha demostrado que en ciertas situaciones es capaz de hacer cambios necesarios. Lo que uno no sabe es cuándo realmente toca fondo para empezar a hacer eso. Y las historias, digamos, se remontan a principios del siglo pasado, cuando resolvimos la guerra de los 1000 días, o el Frente Nacional, o la descentralización del año 91. Entonces yo quiero pensar que esta situación nos va a permitir hacer eso. Yo no soy muy creyente de estas vertientes de capitalismo consciente, capitalismo decente. Yo creo que son apellidos que obedecen a otras circunstancias. Y yo creo que uno no puede dejar que el capitalismo, que por cierto ha triunfado y se ha quedado solo como sistema económico en el mundo, se reforme de esa forma. Y valga la redundancia. Yo creo que hay que hacer muchas cosas. Está de moda nuevamente lo que alguna vez Milton Friedman, el padre del capitalismo moderno, dijo sobre estos temas, el rol de las empresas. Entonces yo creo que eso no puede quedar en manos de las empresas. Ciertamente creo que se requiere un marco mínimo de acción que no tenemos, y uno en materia de reformas tiene, como decía Daniel, va a ser muy difícil, sí es difícil, pero nosotros, por ejemplo, aceptamos pagar impuestos para fortalecer al ejército, para buscar la paz. Entonces yo creo que sí se ha respondido cuando se ve la necesidad y se aglutina en torno a un liderazgo que tiene que ser audaz. Nosotros no podemos seguir haciendo más de lo mismo y estas reformas son necesarias. Cuando uno mira cómo se comporta el capitalismo frente a estos temas y empieza a mirar los niveles de evasión de impuestos, el 36% de imporrenta o el 34% y el 28% de IVA, dice aquí hay un problema muy serio que tengo que ver cómo resuelvo. Entonces yo creo que sí se ha logrado hacer algo. Creo que se puede construir a partir de lo que hay. Las reformas están escritas, están diagnosticadas, están establecidas, pero fíjense que no tenemos casi nunca metas en el Estado, y me voy a referir al sector agrario, al sector agroindustrial. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que se necesita hacer eso? ¿Por qué no hemos hecho gran cosa? ¿Por qué los planes del Estado se quedan en planes? ¿Por qué no ejecutamos? ¿Por qué no pedimos como sociedad civil que se hagan vías terciarias? Porque si uno mira los planes,
tienen propósitos muy ambiguos y eso le permite al Estado incumplir sin que haya un reclamo. Entonces, esas reformas son necesarias, yo no tengo ninguna duda. En el tema laboral se ha pedido flexibilidad laboral y entonces eso genera una pelea encarnizada y los sindicatos reaccionan y las empresas se ponen bravas y repetimos el mismo ritual inútil de la fijación del salario mínimo. 40 personas de un lado, 40 personas del otro, eso no va para ninguna parte. La discusión sobre el tema salarial tiene que ver con muchas otras cosas, con quitarle las arandelas a la nómina, por ejemplo, y entender que cuando uno propone que el salario mínimo se baje temporalmente, a quien beneficia no es al que está empleado, sino a los desempleados que no tienen alternativa de empleo. Entonces nosotros tenemos que empezar a propagar esas ideas y yo soy un convencido de que a las ideas les llega su momento. Hay momentos en que las ideas no prenden, no germinan, pero hay momentos en que se dan una serie de conjunciones, en que la gente empieza a encontrar puntos comunes y a hablar de lo mismo y a hablar de lo mismo y a difundir lo mismo y a tener un poco de grandeza y audacia y se pueden lograr las cosas. Yo creo que las reformas se requieren, yo creo que son inaplazables y yo creo que tenemos que aprovechar este momento para hacerlo, entendiendo que esto es como un juego de la pirinola. Aquí todos ponemos. Muy bien, Antonio. Y pues muchísimas gracias, María Clara, Antonio, Alejandro, por acompañarnos en la tarde de hoy y pues obviamente a todos los que participaron en este webinar y también pues obvio a Daniel que nos ayuda siempre con su habilidad para ver los temas económicos y lo que tiene que ver con el Estado también. Sabes, María Clara, que nosotros tuvimos una charla con Jacqueline Novogratz, ya que la mencionaste, nosotros tuvimos una charla con ella y te voy a pasar el link y invito también a los participantes si quieren verla. Se lo recomiendo. En nuestra iniciativa de filantropía la tuvimos este año y bueno, pues no me quiero extender más, quiero agradecerles mucho, muy interesante este tema, creo que los temas que tocamos, las ideas que ustedes dieron, son fuentes de inspiración para todos los participantes en este webinar, para nosotros y todos los participantes. Entonces, pues, un agradecimiento muy especial a ustedes por acompañarnos, de verdad, muy interesante el tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme, encantado. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Bueno, Que estén muy bien. gracias. Chao, gracias.